Nunca imaginé que abrir la laptop de mi esposa me llevaría a su app secreta de citas, o sea, Facebook. Soy un hombre de 41 años, casado con mi esposa también de 41, con quien he compartido casi 20 años de vida juntos. Tenemos 3 hijos maravillosos, un hogar lleno de recuerdos y ambos estamos dedicados a carreras que nos apasionan. Nuestra vida no es perfecta, como en cualquier matrimonio, pero siempre creí que confiábamos el uno en el otro, hasta que una revelación cambió todo. Todo comenzó el día de nuestro aniversario en abril. Recibí mensajes de una fuente anónima en Facebook, capturas de pantalla, mensajes y fotos que mostraban una verdad que jamás pensé enfrentar. Al principio no podía creerlo, mi corazón se hundió al darme cuenta de que mi esposa había tenido contacto cercano con otras personas fuera de nuestra relación durante el año anterior. Dejando de lado la fuente de la información, que sigue siendo un misterio, decidí confrontarla de inmediato. Mirando atrás, probablemente habría sido mejor tomarme un tiempo para procesarlo. Pero en ese momento, el pánico me dominó y necesitaba respuestas. Ella negó todo al principio, pero finalmente admitió que sí había cruzado límites con alguien fuera del matrimonio. Fue un golpe devastador. Esa noche, me sentí completamente atrapado en lo que ahora llamo mis momentos de desvivisión, una especie de estado en el que la mente se siente aplastada por la intensidad emocional. Como si todo lo que conocía se derrumbara. A partir de ahí, mi confianza en ella se desplomó por completo. Cada gesto y cada palabra se filtraban a través del recuerdo de lo que había sucedido, y cada interacción cotidiana se volvió un recordatorio doloroso de la traición. Sin embargo, también había señales de que quería reparar las cosas y que estaba dispuesta a trabajar en nuestra relación. Nuestro terapeuta ha estado guiándonos desde principios de mayo. Los avances son lentos, pero presentes. Mi esposa muestra intención de enmendar las cosas, y yo me esfuerzo por mantenerme firme, tratando de equilibrar el amor que aún siento por ella con la incredulidad que no desaparece. Lo que aprendí en estas semanas es que incluso en medio del caos emocional, hay espacio para intentar reconstruir y entender lo que pasó. La traición, aunque dolorosa, puede convertirse en un punto de partida para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras prioridades como pareja y como familia. Actualización. Después de la confrontación inicial, nuestra vida diaria se volvió un terreno difícil de navegar. Cada interacción estaba cargada de tensión, y yo me encontraba constantemente evaluando sus palabras y sus gestos. Había momentos en los que parecía que ella realmente quería trabajar en nuestra relación, pero en otros momentos, todo se sentía frío y distante, como si la conexión que una vez tuvimos se hubiera diluido por completo. Una de las cosas más complicadas fue aprender a manejar mis emociones. Me sentía atrapado en lo que llamo mis momentos de desvivisión, esos instantes donde mi mente se llena de pensamientos oscuros y de desesperanza, aunque sin llegar a un extremo literal. Era como vivir en un estado de alerta constante, preguntándome si alguna acción mía empeoraría la situación o nos alejaría más. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Tuvimos una discusión intensa, no física, pero sí verbal. Salí a dar un paseo para despejar la cabeza, intentando calmar mi mente, y ella me envió mensajes de texto que me obligaron a responder. La conversación escaló, y aunque ninguno de los dos cruzó líneas peligrosas, la tensión fue casi insoportable. Las palabras, las respuestas calculadas y las expresiones frías se convirtieron en un muro entre nosotros. En medio de todo esto, también había momentos de luz. Después de varias horas de tensión, tuvimos conversaciones más calmadas. Ella mostró empatía y comprensión, recordándome la esposa con la que me casé. En esos instantes, podíamos compartir un helado o reírnos de pequeñas cosas del día a día, y por unos momentos, sentía que nuestra relación podía tener un futuro. Aún así, las señales de alerta estaban presentes. Había momentos en los que percibía que daba marcha atrás con rapidez cuando mencionaba cambios significativos, como la posibilidad de separarnos. Su miedo a perder estabilidad o a enfrentar ciertas consecuencias se hacía evidente, y yo no podía evitar sentir que había cosas que todavía permanecían ocultas. Cada día era un equilibrio entre intentar reconstruir la confianza, mantener la rutina familiar por nuestros hijos y aprender a vivir con la sombra de la traición. Incluso en medio del conflicto, descubrí que el amor que siento por mi familia me mantenía firme.
La esperanza de poder superar este momento y fortalecer nuestra relación era lo que me impulsaba a seguir adelante, un paso a la vez. Actualización 2. Después de varias semanas intentando procesar lo que había ocurrido, empecé a notar cómo cada gesto y cada palabra de mi esposa se filtraban a través de la sombra de la traición. Había momentos en los que parecía que quería acercarse, abrazar la relación de nuevo, pero cada intento se veía obstaculizado por mis propios pensamientos y comparaciones con el pasado. A veces me encontraba revisando mi mente, preguntándome cómo era todo antes, cómo nos mirábamos, cómo compartíamos momentos pequeños y cotidianos. No eran escenas explícitas ni reales, simplemente mi imaginación jugaba con recuerdos y con la sensación de que había algo que había perdido para siempre. Llamo a esto mis momentos de desvivisión, un estado donde la mente se enreda en emociones tan intensas que parece no haber salida. Los celos se colaban en los momentos más inesperados. Podía estar viendo algo inocente, como un mensaje en redes o una conversación casual de ella con alguien más, y sentir como mi estómago se encogía. No era que ella estuviera haciendo algo malo ahora, pero mi cabeza no podía dejar de comparar, cuestionar y revisar cada gesto. Era un trabajo interno constante, aprender a diferenciar entre lo que había pasado y lo que estaba sucediendo. A pesar de todo, también había señales de esperanza. Algunos días, ella mostraba una paciencia y una cercanía que recordaban a los años felices antes de que todo se rompiera. Compartíamos risas pequeñas con los niños, hacíamos actividades cotidianas y, por un instante, la rutina familiar volvía a sentirse como algo sólido. Estos momentos eran como un respiro en medio de la tormenta, un recordatorio de que aún había amor y que, quizás, podíamos reconstruir algo. El terapeuta nos ayudó a poner palabras a estas emociones. Aprendí que el perdón no es lineal, y que reconstruir la confianza lleva tiempo y esfuerzo constante. Cada retroceso no era un fracaso total, sino una oportunidad para entendernos mejor, para identificar qué nos lastimaba y cómo evitar que eso nos separara aún más. Incluso la distancia emocional se convirtió en un tema importante. No hablo de intimidad sexual, sino de cercanía afectiva, como mantener conversaciones genuinas, como compartir preocupaciones y alegrías sin sentir miedo, culpa o resentimiento. Cada pequeño gesto de atención, de escuchar sin juzgar, de acompañar en la rutina diaria, era un paso hacia una relación más fuerte. A veces bromeábamos con mis momentos de desvivisión, como si fueran un juego extraño de redes sociales que todos reconocen pero nadie admite. Ese humor ligero nos ayudaba a suavizar la intensidad de los días malos y a recordar que, incluso después de la traición, todavía existían complicidad y cariño. Al final del día, comprendí que reconstruir nuestra relación sería un proceso largo, lleno de altibajos, comparaciones internas y emociones complicadas. Pero también entendí que la base aún existía, el amor por nuestros hijos, el deseo de intentar de nuevo y la capacidad de sentir empatía mutua. Era un camino difícil, pero cada pequeño avance, cada momento de conexión y cada risa compartida valían más que cualquier retroceso temporal. Actualización 3. A medida que avanzaban los días, nuestra rutina comenzó a mostrar una mezcla constante de tensión y esperanza. Había momentos en los que parecía que cualquier cosa podría desencadenar una discusión y otros en los que sentía que realmente podíamos reconectar. Aprendí rápidamente que el camino hacia la recuperación de nuestra relación no era lineal, cada paso adelante a veces se veía seguido por un pequeño retroceso, como una ola que viene y va. Algunos días eran más fáciles que otros. Desayunos en familia, paseos con los niños y charlas ligeras nos daban un respiro de las emociones intensas que me acompañaban. En esos instantes, me sentía como si pudiéramos volver a los años felices, aunque consciente de que la herida seguía ahí. Cada sonrisa, cada conversación sincera, era un recordatorio de que el esfuerzo valía la pena. Pero las tensiones seguían apareciendo. A veces ella se mostraba distante, cerrada o evasiva con ciertos temas, y yo sentía que mis preguntas sobre el pasado o sobre cómo nos estábamos entendiendo eran vistas como una presión excesiva. Aprendí que era importante elegir mis momentos, expresar mis emociones sin culpar y, sobre todo, escuchar sin asumir lo peor. Esa práctica nos ayudó a reducir los enfrentamientos y a abrir un espacio para la comunicación auténtica. El humor y los pequeños gestos comenzaron a jugar un papel importante en nuestra relación.
Podíamos reírnos de situaciones triviales o recordar recuerdos compartidos, y esos momentos se convirtieron en anclas que nos mantenían conectados incluso cuando el miedo y la desconfianza aparecían. Lo llamábamos nuestro respiro del día, y se volvió una estrategia silenciosa pero efectiva para mantenernos unidos. Uno de los mayores avances fue notar cómo ambos empezamos a anticipar las necesidades del otro. No siempre con palabras, sino con gestos simples, preparar algo para el desayuno, dejar un mensaje amable, ofrecer un abrazo sin esperar nada a cambio. Esos detalles no borraban el pasado, pero ayudaban a construir un presente más sólido y seguro para los tres. A través de la terapia, aprendí también a gestionar mis momentos de desvivisión de manera más efectiva. Reconocerlos como pensamientos que podían surgir sin que me controlaran fue un gran alivio. En lugar de dejar que me dominaran, los tomaba como señales de que necesitaba pausar, respirar y reconectarme con la realidad de mi familia y mis acciones. Al final de cada semana, evaluábamos nuestro progreso, celebrando las pequeñas victorias y planificando cómo enfrentaríamos los desafíos que quedaban. Cada paso, aunque pequeño, se sentía como una confirmación de que aún había esperanza. No todo estaba solucionado, y sabía que los altibajos seguirían, pero sentía que estábamos empezando a reconstruir algo verdadero, paso a paso, con paciencia y esfuerzo. Actualización final. Con el paso de los meses, la relación empezó a mostrar signos claros de mejora, aunque nada era perfecto. Había días en los que todo parecía ir bien, risas con los niños, conversaciones normales, pequeñas bromas entre nosotros. Esos momentos me recordaban que todavía había cariño y que valía la pena seguir intentando. Pero no todos los días eran fáciles. A veces surgían discusiones por cosas pequeñas o revivía recuerdos del pasado que me hacían dudar de todo. Ella también tenía sus momentos de frustración, sobre todo cuando sentía que no podía leer mis emociones correctamente o cuando pensaba que la estaba presionando demasiado. Aprendimos a manejar esas situaciones con paciencia. No siempre funcionaba, y muchas veces seguíamos molestos durante horas, pero al final encontrábamos la manera de recomponernos. Nada dramático, nada perfecto, simplemente la realidad de dos personas intentando recomenzar después de un golpe fuerte. Las rutinas familiares ayudaban mucho, desayunos juntos, paseos con los niños, pequeñas salidas los fines de semana. Esos momentos de normalidad se convirtieron en anclas que nos mantenían conectados y nos recordaban que, a pesar de todo, todavía éramos una familia. A día de hoy, seguimos avanzando poco a poco. La confianza no está completa, pero ha mejorado lo suficiente para que podamos convivir sin que todo se sienta tenso todo el tiempo. La comunicación sigue siendo un trabajo constante, pero ahora hay disposición de ambas partes para hablar y escuchar. No hay milagros ni finales felices de película. Todavía hay inseguridades, frustraciones y momentos difíciles. Pero hay algo más sólido, una rutina que funciona, gestos de cariño que se repiten y la certeza de que ambos estamos intentando que esto funcione, aunque sea a nuestro propio ritmo. No es perfecto, no es fácil, pero estamos mejor que hace unos meses. Y a veces, eso es suficiente. Hasta aquí la historia. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte, me ayudarías muchísimo.